En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Primera sesión, creo, creemos. Tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. En su artículo primero, creo, el Catecismo va a dedicar 21 números a desarrollar este tema. En el tercer apartado, lo va a dedicar a las características de la fe, y el Catecismo tiene allí comprometidos 13 números, ¿no? Hemos tocado todos los temas. La fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia. Y el día de hoy, pues vamos a profundizar en otra característica de la fe que encontramos en el número 159 con el tema fe y ciencia. ¿Cómo se conjugan estas dos cosas? Número 159 del Catecismo dice: fe y ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe. Porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerce por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hacen que sean lo que son. Un número un poco extenso, pero muy profundo, ¿no? Aquí el Catecismo está haciendo una afirmación, ¿no? En números anteriores decíamos que la fe supera la razón en el sentido de que va más allá, ¿no? Especificamos de que la fe no es contradictoria a la razón, de que la fe no es enemiga de la razón. Pero es verdad que es capaz de ir más allá del límite al cual puede llegar la razón. Por ejemplo, ¿no? La fe es conducida por la razón y la razón es conducida por la fe. Y las dos se llevan de la mano. Pero llegando a un límite determinado, la razón ya no puede pasar. Y entonces la fe, la compañera, puede pasar y ir más allá. En este número 159 del Catecismo, lo que quiere afirmar es lo siguiente, ¿no? Que las dos, fe y ciencia, están iluminando desde focos distintos la verdad creada por Dios. Pero es muy importante subrayar esto, queridos amigos. No hay dos verdades. Y nosotros los católicos creemos en un principio de la metafísica que se llama el principio de no contradicción, que es de hecho el primer principio de Dios, que Dios no se contradice. Este principio de no contradicción dice: no es posible que una cosa sea verdad y mentira al mismo tiempo. Esto no es posible. No se puede decir que algo es verdadero desde un punto de vista y es falso desde otro punto de vista. Esto no se puede, no es posible. Sería esto el principio de doble verdad, ¿no? Que nosotros los católicos nunca hemos aceptado. El catolicismo ha tenido una visión integrada, no en el sentido de que confundamos la fe con la ciencia, no las confundimos, pero tienen que estar conjugadas.
porque no hay dos verdades. No puede haber dos verdades contradictorias. Fíjese bien, queridos amigos, quizás desde el punto de vista de otro tipo de religiones, como lo son las religiones dualistas, en las que el espíritu y la materia no tienen nada que ver una con la otra, tal vez ahí se puede aceptar este principio de ciencia y religión enfrentadas entre sí. Porque bueno, no, lo que diga la ciencia del mundo material para una religión dualista, pues no importa nada, ¿no? Lo que diga la ciencia no nos interesa porque nosotros al fin y al cabo de la materia no queremos saber nada, dicen ellos. Nos queremos desprender de ella y queremos llegar como a un cierto nirvana en el que el espíritu esté perfectamente desconectado de todo lo material, donde no sienta ni padezca ningún dolor del mundo. Religiones como estas, por ejemplo, que se practican en el budismo, ¿no? Bueno, pues quien tenga esta concepción, no le importa en absoluto que la ciencia y la fe estén espalda una de otra, ¿no? Que no se conjuguen, incluso que se contradigan. Pero esa no es la concepción cristiana católica. En la concepción cristiana, fe y ciencia son distintas, pero son complementarias y se iluminan mutuamente. Tienen una relación interdisciplinar entre una y otra. Es más, los cristianos católicos consideramos incluso que la teología es una ciencia. Por lo tanto, como vemos, ¿no?, desde el punto de vista cristiano católico, hay mucho que decir. Eso de que la fe y la ciencia tienen que estar siempre enfrentadas una a otra, eso es un error, ¿no? No entendemos todavía eso. ¿Quién es el que lo ha dicho? Incluso históricamente eso es falso, que la fe y la ciencia siempre han estado enfrentadas una con otra, ¿no? Eso es falso. La ciencia ha nacido del seno del cristianismo. Con respecto a la historia, la relación de la Iglesia Católica y la ciencia, nos conviene recordar algunos hechos ciertos que son importantes. Recordemos, queridos amigos, que los únicos que se esforzaron por salvar todo el patrimonio cultural que nos dejó Grecia y Roma fueron los monjes de los monasterios. No solamente en que preservaron los libros de la filosofía, sino que transmitieron toda la riqueza literaria y científica de las épocas previas al cristianismo. Y eso lo hizo la Iglesia. La cultura de Roma y de Grecia la salvaron los monjes. Los bárbaros hubieran destruido todo totalmente. Las universidades, que son el centro del trabajo intelectual del mundo, en las que se apoya el sistema educativo, en las que se apoyan las mismas sociedades, fueron instituciones fundadas por la Iglesia. Las universidades nacieron en el seno de la Iglesia. Recuerden ustedes que la primera universidad fue la Universidad de Bolonia en el 1088 y fue dada a luz por la Iglesia. Luego la Universidad de París en el 1200, la Universidad de Oxford, la Universidad de Salamanca. Y de todo eso se habla poco, ¿no? Y millones de jóvenes hoy que van a la universidad y que critican la Iglesia y que se alejan de ella, desconocen quién fue la inventora y la sustentadora de lo que ellos estudian hoy, la Iglesia. La cultura moderna ha nacido de una concepción cristiana que, lejos de ser contraria a la ciencia, la fomenta. Para la Iglesia es importante fomentar la ciencia, porque los católicos, vuelvo y repito, no creemos en una doble verdad. No creemos en que la ciencia tiene una verdad y la religión tiene otra, no. Nosotros no creemos. Creemos en una sola verdad de la que Dios es autor. Luego, esta verdad se puede estudiar
científicamente, se puede estudiar teológicamente, se puede estudiar humanísticamente, se puede estudiar filosóficamente, pero es una sola verdad. Y además pensamos que no se puede, que no debe haber contradicción. Y si parece a la primera que hay contradicción, entonces hay que sentarse a estudiarla mejor para que no la haya. Por ejemplo, recuerdan ustedes este nombre, Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, pues era un canónigo de la Iglesia y un astrónomo de los más grandes de la historia de la humanidad. Fue el que propuso el modelo heliocéntrico centrado en el Sol. Y era un cura. O este famoso padrecito que se llamaba Giuseppe Mercalli, este sacerdote italiano, profesor de un seminario que estudiaba los volcanes, ¿no? Y es el inventor de la escala alternativa a esta escala de Richter, que mide la intensidad de los terremotos. Y cuando la intensidad de los terremotos no se puede medir así, la ciencia va a esta nueva escala, la escala de Mercalli. O también este otro padrecito benedictino que se llamaba el padre Stanley Jackie, que escribió extensamente sobre esta relación entre ciencia y fe. Y el padre Jackie, dice el New York Times, en la revista de Ciencia y Religión, dice, la fe o la creencia forma los cimientos definitivos de la certidumbre para todo conocimiento. O en las polémicas que muchos de ustedes habrán escuchado sobre Galileo Galilei, ¿no? Los sacerdotes jesuitas, ¿no?, llegaron a rectificar las concepciones de la naturaleza astronómica de los cometas y llegaron, ¿no?, a identificarlos correctamente frente a ciertos errores que Galileo sostenía. Pero digamos otra cosa más interesante, ¿no?, con respecto a la leyenda negra, ¿no?, que se le ha achacado a la Iglesia en el caso de Galileo. Ya es hora de que el mundo, de que los cristianos, pues dejemos de buscar, en este caso de Galileo, una confrontación sensacionalista entre ciencia y fe. La ciencia y la fe nunca ha estado peleada y no hay que tomar a Galileo como ese adalid, ¿no?, de una pelea que no debería de existir. Se tienen estudios rigurosos, ¿no?, que demuestran que allí existían en aquella polémica de Galileo en su tiempo una complejidad muy grande, cuestiones personales, que más que de orden científico eran celos personales y deseo de protagonismo de una parte y de otra. Pero lo que sabemos, ¿no?, es que Galileo ni pasó un solo día en la cárcel de la Inquisición, ni fue sometido a torturas, ni a dejación ninguna, y que lo que tuvo fue una condena por no enseñar esa teoría del heliocentrismo como una hipótesis en vez de como una tesis demostrada. Que solo se le impuso un castigo y fue estar en su casa y decir algunas oraciones al día. Hoy día se habla, no sé de dónde han sacado la información, que Galileo fue quemado en la hoguera. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde sacaron eso? Porque esa no es la historia. Galileo murió en su casa, no quemado en una hoguera. Además, murió en su cama, atendido por una hija suya que era una religiosa católica, y que murió a los 77 años, en el 1642, y que antes de morir recibió la bendición del Papa Urbano VIII. Y que las últimas palabras de Galileo fueron: me considero un hijo fiel de la Iglesia. ¿De dónde saca todos estos muchachos por ahí la hoguera de Galileo? ¿O cuál fue el Galileo que quemaron? Porque hasta donde yo sé, Galileo murió en su camita. Bueno, es controversias que el mundo necesita ir saliendo de ellas. Pero para muchos es muy importante mantener estas fricciones,
entre fe y religión para poder seguir avanzando en sus ideologías de separación, de hacer de Dios un segundo plano, para que se pueda poner la ciencia y la comprobación en un primer plano. También hablábamos ayer, o mencionamos en un momento determinado, a este gran sacerdote católico, ¿no? El padre Georges Lemaitre, que es el que desarrolló la teoría del Big Bang, ¿no? La base del modelo científico actual del universo. Este sacerdote, imagínense que el padre George pues estudió primero ingeniería civil en una universidad católica. Luego fue a la artillería del ejército belga durante la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra se fue al seminario y lo ordenaron sacerdote en 1923. Después se fue a la Universidad de Cambridge a estudiar física y después terminó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, aquí en los Estados Unidos. Y él observaba el universo, y leía y veía uno y otros de aquellos que iban descubriendo, ¿no? Sobre cómo era esto de la expansión del universo y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, quien fue su amigo. Y entonces el padre Lemaitre planteó la hipótesis de que el universo empezara en un denso punto de partida al cual él le dio el nombre de átomo primigenio o huevo cósmico, que todo había iniciado ahí. Esa teoría del Big Bang, que hoy día los jovencitos que empiezan a estudiar un poco de ciencia la toman como lo más grande, pues fue de un cura católico. Y fíjense bien cómo incluso el famoso Albert Einstein le dijo al padre Lemaitre: tus cálculos son correctos, pero tu física es abominable. Y cuando el padre terminó su teoría, cuando ha confirmado más tarde su observación, Albert Einstein se retractó de sus palabras y le dice esta expresión al padre Lemaitre: la explicación más hermosa y satisfactoria de la creación que nunca se ha dado, la has dado tú. De ese calibre es la iglesia ante la ciencia. Y estos entre miles y miles de casos, que son hombres y mujeres de iglesia que son verdaderas luces y precursores en sus campos de investigación. Por lo tanto, a diferencia de otras religiones que han opuesto siempre la fe a la ciencia, en el cristianismo católico, precisamente porque somos la religión de la encarnación, en la que Dios asume la materia humana y la llama la salvación, en la religión cristiana católica la ciencia nunca se le ha considerado como opuesta a la fe. Y todo esto, queridos amigos, se puede pues ejemplificar, ¿no?, con cosas sólidas, el conocimiento de la historia del cristianismo católico y de la ciencia. Por eso este número 159 del Catecismo nos regala una cita de la Constitución Dogmática Gaudium et Spes, significa alegría y esperanza, del Concilio Vaticano II, y dice: por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se produce de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe. Porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sostiene todas las cosas y hace que sean lo que son. Es decir, queridos amigos, que la mano de Dios no solo guía al teólogo, la mano de Dios también guía al químico, la mano de Dios también guía al astrónomo. También la ciencia tiene su último fundamento en Dios, al igual que la escritura, al igual que la teología. También la ciencia tiene su último fundamento en Dios. Hoy en día, uno de los instrumentos
que más utiliza para fomentar esta increencia, especialmente en nuestros jóvenes, es que en las escuelas se les manipula por parte de algunos profesores, incluso por algunos sistemas de enseñanza, que le plantean al joven una toma de decisión donde solo tiene una opción. Fíjese cómo se le pregunta al joven: ¿tú quieres ser un hombre de ciencia o un hombre de religión? Esa es la pregunta. Es una pregunta nefasta para un joven que apenas está descubriendo su vida. No tienes más opciones. O eres un hombre de ciencia o eres un hombre de religión. Este es un planteamiento dualista, verdaderamente falso y completamente manipulador de las conciencias. Perdón con cualquier profesor universitario que me pueda estar escuchando. No podemos manipular la conciencia de los jóvenes así. Por esta razón no se puede entender por qué los sistemas educativos ponen en aprieto de esta manera, de una manera tan desventajosa, las conciencias de los jóvenes, intentando manipularlas para que se divorcien de la fe. Porque efectivamente en la pregunta, si quieres ser un hombre de fe o un hombre de ciencia, no ponen en primera instancia el hombre de fe, sino que ponen en primera instancia el hombre de ciencia, que va a ser el exitoso, que va a ser el rico, que va a ser la luz. Y al hombre de fe siempre lo ponen en segunda. Se les olvidan ejemplos como estos. ¿Recuerdan ustedes a este famosísimo hombre de nombre Louis Pasteur, el inventor del antídoto contra la rabia? Pasteur decía: un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Dios. Y esta frase ha sido interpretada de muchas versiones, pero muy, muy interesantes. Por ejemplo, este otro famoso, Heisenberg, es premio Nobel de la física nuclear, y él decía: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo de la copa te está esperando Dios. Frase maravillosa, ¿no? Vuelvo y la repito. El primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo de la copa te está esperando Dios. Es la experiencia que a veces, cuando a un joven se le plantea en primer lugar, ¿no?, determinados conocimientos científicos, le pueden parecer en un primer sorbo que esto es lo que él estaba buscando. Y hay que decirle: hey joven, ten paciencia, sigue bebiendo. Cuando estos jovencitos que van a la universidad y en 2 semestres llegan ateos y los papás se ponen a llorar, hay que decirle primero a los papás: hey, cálmate, cálmate. Y hay que decirle a los jóvenes: cálmate, cálmate, ten paciencia, sigue bebiendo, que te vas a dar cuenta que entre más bebes, más consciente eres de que no sabes nada y de que aquí hay un misterio que lo supera todo y lo trasciende todo. Y al final de la copa te vas a dar cuenta que Dios te estaba esperando. O también, no sé si alguno recordará este famoso premio Nobel de Física de la mecánica cuántica, el señor Max Born. Él decía, ¿no? Solo la gente boba dice que el estudio de la ciencia lleva al ateísmo. Dice, solo la gente boba piensa que estudiar, que ser un científico, es ser ateo. Es una frase muy contundente, ¿no? Que incluso es difícil de pronunciar. O ese famoso astrónomo Johannes Kepler, que decía esto tan maravilloso: Dios es grande, grande es su poder, infinita su sabiduría. Alábenle los cielos y la tierra, el sol y las estrellas, con su propio lenguaje, mi Señor y mi Creador. La magnificencia de tus obras quisiera yo anunciar a los hombres, en la medida en que mi limitada inteligencia pueda comprenderla. O el famoso Nicolás Copérnico, ¿no? El padre de la astronomía moderna, que formuló
esta teoría helocéntrica del sistema solar, y Copérnico decía: quien que viva en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina, ¿no se sentirá estimulado a la creencia en Dios? ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? O para no hacer pues una lista así demasiado larga, también incluso este famosísimo físico Isaac Newton, ¿no?, que decía: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un océano. O el famoso caso de este más conocido quizás por algunos de nosotros, el famoso Darwin, el inventor de la teoría de la evolución de las especies. Darwin decía: yo jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. El argumento máximo de la existencia de Dios me parece que es la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo inmenso, sublime sobre toda medida, y que hombre haya sido fruto del azar, me parece impensable. Que el hombre haya sido fruto del azar en este universo inmenso, me parece impensable. O esta famosa frase de Albert Einstein: todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre y ante el cual nosotros, con nuestros poderes, debemos sentirnos humildes. Digamos, en forma de conclusión de esta parte, queridos amigos, ¿no?, que la verdadera ciencia, cuanto más progresa, más nos acerca a Dios. Todo progreso auténticamente científico, y que es por lo tanto verdaderamente humano, todo progreso científico en la humanidad está para acercarnos a Dios. Fe y ciencia, nosotros creemos que entre ellas tiene que haber un tipo de relación que no sea de conflicto, que no sea de independencia. Cada una de ellas tiene su autonomía, pero luego al final todas ellas están hablando de una única verdad que tiene prismas distintos y ángulos distintos, pero es una sola misma verdad. Luego, pues no podemos decir, ¿no?, que el ideal es que exista una independencia absoluta, no. Tiene también que haber un diálogo entre ellas. Por lo tanto, ni conflicto ni independencia, sino una interacción que sea un diálogo y un iluminarse mutuamente. Y también tenemos que poner mucha atención, ¿no?, en que la ciencia necesita de la conciencia. Igual que dijo Dios en el Génesis: creced, multiplicaos, dominad la tierra. En este dominad la tierra parece que estuviera el mandato de que la ciencia está llamada a conocer internamente las leyes con las que Dios ha creado la naturaleza. El que está conociendo la naturaleza no está intentando violentar lo que ha creado. No. Es que Dios ha dicho: dominadla, conocedla. Pero al mismo tiempo, tenemos que decir que no somos dueños de la tierra. Pero al mismo tiempo, tenemos que decir que tenemos que ser respetuosos con ella, y siendo esclavos de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que la ciencia, sin la conciencia, puede volverse contra el mismo hombre. Y lo hemos visto en muchos momentos, Todos sabemos los estragos abominables e irrepetibles que fueron, por ejemplo, la bomba atómica de Hiroshima.
Pero es que hoy día existe otra bomba, que es la bomba de hidrógeno, mucho más potente que la bomba atómica. Por lo tanto, ese avance científico, ¿qué destructivo puede llegar a ser para el mismo hombre? La ciencia sin conciencia es coja, y el humanismo sin religión es manco. Y con esto queremos decir que se necesitan mutuamente. Por otra parte, también es importante decir que no debemos endiosar la ciencia, porque la ciencia no redime al hombre. Lo que redime al hombre es el amor, no la ciencia. Por lo tanto, la ciencia, en todo lo bello que hemos dicho de ella hasta este momento, tenemos que ponerla en su lugar. La ciencia no es Dios. El corazón del hombre necesita amor. Y lo que va a hacerle feliz es el amor, no el último descubrimiento científico. Claro que ese último descubrimiento le va a ayudar, ¿no? Le va a ayudar a ponerlo al servicio del hombre. Si es para su propia destrucción, no. Pero si es para su progreso, sí. Siempre. La ciencia avanza fuertemente. Avanza incluso a velocidades increíbles. Pero al mismo tiempo que la ciencia avanza, el corazón humano necesita tener un sentido de la existencia y necesita del amor. Hemos sido creados por el amor y para el amor. Y eso trasciende la ciencia y cualquiera de sus métodos y experimentos. Por lo tanto, queridos amigos, las personas de fe, todo el que me está escuchando que tenga fe, no se acompleje nunca ante la ciencia. Tenemos que ser muy humildes y respetuosos, pero nunca acomplejados. Que nunca un científico o un hombre de ciencia le vaya a hacer sentir menos porque usted cree. Respetamos la ciencia, pero nunca acomplejados ante ella. No es que la religión se entrometa en la ciencia para hacerle daño, para herir su independencia, no. Es para decirle al hombre científico que él es más que la ciencia. Que la ciencia no le redime. Que aunque sepa mucho de ciencia, lo que le redime es el amor. Y por lo tanto, toda esa ciencia, que también le va a ayudar a dar una respuesta en su vida, va a ser mucho mejor en la medida que se deje redimir por el amor. Al hombre no le puede hacer completamente feliz la química, ni la biología, ni la física, ni la astronomía, ¿no? Estas le harán aportaciones importantes en su vida, pero el hombre es más que su materialidad. El hombre es un espíritu encarnado. Fijémonos que el famoso Mahatma Gandhi tiene una frase donde él denuncia los 7 pecados sociales. Y dentro de los 7 pecados sociales tiene uno de los que hemos hablado hoy. Dice como primer pecado social Gandhi, ¿no? Política sin principios, pecado social. Riqueza sin trabajo, pecado social. Placer sin conciencia, pecado social. Saber sin carácter, pecado social. Comercio sin moralidad, pecado social. Ciencia sin humanidad, pecado social. Religión sin sacrificio, pecado social. 7 pecados sociales de los cuales habla Gandhi, muy interesantes, pero desde esta perspectiva, que es integradora, donde la Iglesia valora positivamente la ciencia, al mismo tiempo, el gran reto es integrarla al servicio de la humanidad. Nos importa ese hombre científico y nos importa ese hombre religioso que pueda hacer de estas 2 alas una sola para que pueda volar lo mejor posible. Y concluyo con 3 intervenciones que el Papa Benedicto XVI hizo ante la Pontificia Academia de la Ciencia. Le dice,
en 3 momentos algo que es maravilloso. Dice el Papa Benedicto XVI que las ciencias nos tienen que ayudar a conocer al hombre real, que también es material, que no se puede conocer al hombre realmente únicamente conociendo su alma, porque es importante conocerle en su materialidad y hay que agradecerle a la ciencia por esto. Pero que somos espíritu encarnado y por lo tanto esa encarnación nos condiciona mucho y por eso es importante conocer también todas las leyes que son y que rigen nuestra materialidad. Segundo, dice el Papa Benedicto XVI, ¿no?, que la distinción entre un simple ser viviente y un ser espiritual es que es capaz de Dios. Señala la existencia de un alma inteligente que tiene un fin trascendente y que por ello el magisterio de la Iglesia ha afirmado siempre que toda alma espiritual es creada inmediatamente por Dios, no es producida por sus padres y además es inmortal. Y por último dice el Papa que hay que establecer una frontera entre la ciencia, que conectada con la filosofía y la teología le ayuda a la espiritualidad del hombre, que también se expresa corporalmente. Pero al mismo tiempo el alma no puede ser fruto de la materia. Es una creación directa de Dios. Es infundida por Dios en el momento de la creación del hombre. Y esta es una afirmación clave de la fe católica, que nos da a entender qué importancia tiene ese diálogo constante entre la fe y entre la razón. Y terminamos con la última intervención del Papa Benedicto XVI, que hace referencia a Galileo, ¿no? Le recuerda a Galileo y dice el Papa: así como existe el libro de las Sagradas Escrituras, en el que Dios habla y se revela y se da a conocer, también existe el libro de la naturaleza, el libro de la naturaleza, en el que el hombre puede llegar a leer todas las leyes. Este libro de la naturaleza tiene distintas ramas y estas distintas ramas son la ciencia.